del Congreso de Docencia, Investigación e Innovación Educativa, y de manera especial a mi gran amigo el doctor Cantó, por invitarme a pronunciar esta conferencia de clausura en torno a una temática realmente novedosa, ya que cuando hablamos de calidad educativa, prácticamente son escasos los estudios y los ponentes que la perfilamos en torno a el concepto de bienestar y felicidad. Basta recordar que si uno pregunta a un auditorio, y lo voy a empezar por preguntar al auditorio, ¿qué es lo que más anhelamos a lo largo de nuestra vida? Posiblemente cada uno de nosotros dirá que lo que más anhela es ser feliz. En ese sentido, quiero enviar un saludo muy especial a los miembros titulares de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva, de la que soy fundador y presidente, que la organización ha tenido la enorme gentileza de invitar para que puedan seguir en directo y posteriormente a través de YouTube esta conferencia magistral. Bien, para enfocar el tema de la felicidad, hemos de ubicarnos en diversas corrientes científicas, pero especialmente en la corriente de la psicología positiva. La psicología positiva, desde su origen, en los últimos 30 años, se ha afanado por diseñar teorías y modelos orientados a evaluar el bienestar, que tienen que ver con la satisfacción con la vida, con el bienestar emocional, con las fortalezas y virtudes de carácter, pero sobre todo con las emociones negativas. En la diapositiva ven a Martin Seligman, uno de los padres, quizá el principal fundador de la psicología positiva, y a otro de los colegas, el profesor Steinheisen, que trabajó con él, sobre todo investigando los efectos beneficiosos de los flujos de emociones positivas. En las últimas décadas, la psicología positiva se ha orientado no solamente a las personas, sino a las organizaciones. Hoy vamos a hablar de organizaciones educativas, de centros educativos, tanto de educación infantil, primaria, secundaria y de universidad. Pero también vamos a hablar de organizaciones educativas no formales e informales. Pues bien, la psicología organizacional positiva, dice la profesora Saranova, catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón en España, y gran amiga, que tiene como objetivo optimizar la calidad de vida laboral y organizacional para generar organizaciones saludables, resilientes, optimistas y productivas. Podríamos lanzar la primera pregunta, que en lugar de que yo se la lance a la audiencia yo se la voy a lanzar a la audiencia. Los centros educativos, las universidades, ¿podrían catalogarse en este momento como organizaciones saludables, resilientes, optimistas y productivas? Lanzo la pregunta abierta por si después en el debate podemos ir poco a poco debatiéndola. No obstante, yo les daré algunas pistas para que podamos ir haciendo un juicio científico acerca de ello. Son, por tanto, organizaciones capaces de identificar riesgos. ¿Para qué? Para, mediante medidas proactivas, hacer frente a las situaciones adversas, a las situaciones de dificultad, a los problemas, a fin de cuentas, que surgen en las propias organizaciones. El concepto de bienestar, que ocupará la primera parte de mi conferencia, bebe de las fuentes de la filosofía griega. Así, Epicuro, uno de los grandes filósofos que además creó una fecunda escuela, hablaba de que el bienestar hedónico deriva de la necesidad que tiene todo ser humano de experimentar placer. Placer no solamente físico, sino también placer espiritual, artístico,
estético, placer en todos sus ámbitos y variedades. Y ya Epicuro hablaba de cómo la felicidad se entendía como una suma de momentos de placer, de momentos de bienestar. En ese sentido, la psicología positiva retoma los aprendizajes y las enseñanzas de Epicuro y plantea el concepto de bienestar hedónico como la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo. Como veremos posteriormente, la palabra afecto y la palabra emoción generalmente se toman como sinónimos. El bienestar hedónico, por tanto, es un concepto que no solamente no ha perdido ninguna vigencia, sino que se ha reforzado en las últimas décadas. Por tanto, Ryan y Daisy hablan de este bienestar hedónico como consecución de placer y evitación del dolor. Y estas reflexiones de Ryan y Daisy de 2001 entroncan con lo que en las últimas décadas, especialmente en la década de los años, desde el año 2000, nos viene aportando la neurociencia cognitiva, en las que se está poniendo de manifiesto que nuestro cerebro está fundamentalmente construido para el placer, aunque tiene capacidad de responder y de adaptarse a las situaciones de dolor. Ese bienestar hedónico, la psicología moderna, que sigue utilizando el término, lo ha enfocado en dos contextos: el denominado bienestar afectivo y el bienestar subjetivo. A la derecha, el profesor José María Peiró, catedrático de la Universidad de Valencia, experto en bienestar laboral, con el que también he tenido el privilegio de aprender y de investigar. Por tanto, el bienestar afectivo, dentro del bienestar hedónico, es la molécula básica de todos los fenómenos emocionales. Ahí a la derecha les he puesto un gráfico sencillo, pero muy atractivo, de lo que se llama el diamante de las emociones, donde podemos ver emociones positivas como el optimismo, la serenidad, la alegría, la confianza, el interés, pero también verán que hay otras emociones negativas, como el desprecio, el enojo, el miedo, el terror, la desaprobación, la tristeza o el remordimiento, entre otras. Consiguientemente, el objetivo de la educación emocional positiva, que será otro de los capítulos de mi conferencia, es que todos los miembros de una comunidad educativa, ya sea la familia, ya sea la escuela o la universidad, ya sea un club deportivo, debemos aprender, como resaltaremos posteriormente, a identificar nuestras emociones y las de los demás, para, tras su identificación, gestionarlas adecuadamente y conseguir la sensación de bienestar y felicidad con esa adecuada gestión. El bienestar afectivo, por tanto, tiene que ver con el denominado modelo circunplejo o dimensional, según el cual las emociones pueden clasificarse mediante dos dimensiones o características: la valencia, es decir, si la emoción me lleva a una situación agradable o desagradable, y la activación, si la emoción es débil o la emoción es intensa. El denominado modelo ortogonal de las emociones habla, por tanto,
de emociones positivas y emociones negativas. Vean que en mi diapositiva yo voy poniendo la referencia bibliográfica de la que tomo las diferentes ideas que les estoy exponiendo de forma sistematizada. Algunas emociones positivas, ya las hemos visto, pues la alegría, el sobrecogimiento, la gratitud, la esperanza, la inspiración, el interés, la serenidad, el optimismo y la inclusión. Fíjense que en esta diapositiva le pongo abajo a un icono donde se habla de positivo y negativo, balance de positivo y negativo. Entraremos enseguida en este balance de emociones positivas y negativas. Las emociones positivas, como ahora les resaltaré, producen bienestar, positividad, pero también producen salud, no solamente psicológica, sino también salud física, porque dan significado a nuestra vida. Y además, eso se combina con el crecimiento y compromiso. Las personas que desde un crecimiento psicológico y social y un compromiso personal y social cultivamos los flujos de emociones positivas, posiblemente, según las investigaciones, seremos más felices, enfermaremos menos y nuestra vida será más larga y fecunda. Por tanto, la psicología moderna, retomando ese bienestar subjetivo hedónico, dice que ese bienestar se obtiene mediante el denominado balance de emociones. Si yo consigo a lo largo del día o a lo largo de este momento que yo estoy disfrutando con la audiencia tener más emociones positivas, o sea, placenteras, que negativas, hoy minimizando el número de emociones negativas, yo tendré sensación de bienestar subjetivo. Pero si además en la preparación de esta conferencia yo he tenido una enorme satisfacción vital, he disfrutado mucho en los días que he preparado esta conferencia, he hecho un juicio global de que esta ocasión de preparar esta conferencia ha sido una oportunidad maravillosa para estar satisfecho con mi vida, esa suma favorable me ha producido enormes flujos de bienestar subjetivo y consiguientemente de bienestar hedónico. Sobre el bienestar, la gente, las personas, ya no desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista un tanto de la cultura popular, generamos una serie de estereotipos. En general, si tenemos la suerte de tener una familia feliz, si conseguimos un dinero razonable para poder satisfacer nuestras necesidades básicas sin ambicionar demasiado, si mantenemos una salud física y emocional también que nos permita disfrutar de la vida, si tenemos un ocio positivo y creativo, incluido las amistades que sean sinceras, como después hablaremos, si tenemos un buen control de nosotros mismos y si además vivimos en un país donde, bueno, el nivel de vida no sea razonablemente bueno como para desarrollar nuestra propia existencia vital, pues todas esas condiciones incrementan la sensación de bienestar. En cambio, si nos sentimos solos, aunque estemos rodeados de gente, si estamos con escasez económica y no llegamos a final de mes, si tenemos decepciones personales en la familia, en el empleo, con los amigos, demasiadas decepciones, si tenemos enfermedades psíquicas o físicas, si no nos va bien en el trabajo por causa nuestra, por causa de la propia organización laboral o por causa de nuestros jefes o líderes, y si mantenemos situaciones de estrés sostenido, la reducción de ese bienestar se verá claramente acusada. En ese sentido, el profesor Diener nos habla de que el bienestar está formado por juicios cognitivos
pero también por juicios afectivos. Por tanto, tenemos que sensibilizarnos a nosotros mismos para enjuiciar, tanto a nivel cognitivo como afectivo, nuestras sensaciones de bienestar. Y ese bienestar afectivo, junto con la satisfacción con la vida, llevan al concepto de bienestar subjetivo. Bienestar subjetivo, dice el profesor Giner, junto con otros equipos, investigadores de su equipo, en varias investigaciones, que tiene que ver con la sensación de satisfacción general que el ser humano tiene, con la sensación de plenitud vital, de que estoy viviendo una vida plena, no una vida de puntillas, sino una vida a fondo, con el sentido del humor. El sentido del humor hay decenas, centenares, miles de investigaciones, incluso en contextos escolares, que cuando se educa correctamente el sentido del humor y se ejercita un humor positivo, emocional positivo, ese humor tiene mucho que ver con el bienestar y con la felicidad, pero también con el éxito, incluso con el éxito académico. Y también la satisfacción en la vida con pareja, en el caso de que se tenga, y la satisfacción en el lugar de trabajo. Por tanto, bienestar afectivo más satisfacción de vida nos llevan a ese bienestar subjetivo que enjuiciamos normalmente cada vez que nos preguntan cómo te sientes, cómo estás, cuál es tu estado de ánimo. El profesor Ward nos habla ya del concepto de salud, porque claro, en el fondo, si tenemos una serie de hábitos saludables desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, estaremos en el camino de conseguir placer, satisfacción y felicidad, y por tanto experimentar alegría y goce en nuestra vida. Y eso, lógicamente, va a redundar favorablemente en la cantidad y en la calidad de nuestra vida. Experiencias de Godoy de 2008. El balance afectivo se refiere, por tanto, a las respuestas emocionales cuando enjuiciamos nuestra vida. Consideramos tanto las emociones positivas como las negativas. En ese sentido, deberíamos diariamente, al finalizar el día, tanto hacer nuestro diario de gratitud como realmente intentar enjuiciar nuestro balance emocional. Si aprendemos y normalizamos hacer estas prácticas, la sensación de bienestar seguramente, si lo hacemos bien, estará bastante garantizada. El bienestar afectivo y el bienestar dentro de la eudaimonia tiene que ver con la salud mental, pero también tiene que ver con la capacidad de autonomía, con tener aspiraciones y con tener un funcionamiento integrado, según las investigaciones del profesor Quíles. Pasamos ahora a hablar de bienestar eudaimónico, también denominación que viene de la antigua sabiduría griega. El bienestar eudaimónico lo formuló el gran Aristóteles, ya en su obra La Ética a Nicómaco, en el año 349 a.C., él nos hablaba de un estado ideal que denominaba eudaimonia. La eudaimonia, que viene del estado de daimon, es un ideal, un criterio de perfección al que uno aspira porque da sentido a su vida. Por tanto, el bienestar eudaimónico tiene que ver no tanto con las emociones, que no es el bienestar hedónico, sino por el sentido y significado que en cada una de nuestras acciones, cada día, cada mes, cada época, dan sentido y plenitud a nuestra vida. Esos esfuerzos por vivir nos llevan a
estados óptimos que ya llamaba Aristóteles, como hemos dicho, eudaimonia, que nos llevan a el bienestar psicológico. Estas investigaciones, bueno, hay muchos investigadores importantes, pero las inició y las formuló la profesora Reif, y a la cual le debemos gran cantidad de estudios de campo en estas temáticas. Ese bienestar psicológico nos lleva a decir que tenemos una buena vida, que tenemos una vida a favor de nosotros, no en contra de nosotros, que tenemos ilusión por vivirla, que tenemos pasión por vivirla intensamente. El bienestar psicológico, por tanto, es un ideal de excelencia y de perfección que da sentido y dirección a la vida. Es, por tanto, una dimensión evaluativa que tiene que ver con la satisfacción del resultado logrado de nuestras secuencias vitales. Ahí el profesor Castro Solano tiene investigaciones muy valiosas del año 2009 y posteriores que les invito a revisar. La felicidad eudaimónica, en resumen, ese bienestar psicológico, no tanto el bienestar emocional que ya dijimos que era la felicidad hedónica, le he resumido en este cuadro con las enseñanzas del profesor Carmelo Vázquez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, gran colega y amigo, en este sencillo esquema. Cuando desarrollamos y mantenemos relaciones cálidas y auténticas con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de diversión, pero hay que hablar de relaciones cálidas y auténticas, no de relaciones superficiales. Hace un tiempo un amigo me dio una definición muy bonita de lo que era realmente tener un amigo de verdad, que aunque no es científica, pero es una metáfora interesante, decía así: un amigo de verdad es aquel que te llama a las 5 de la mañana, te despierta y te dice: José Antonio, estoy mal. Y tú le dices: tranquilo, en media hora estoy en tu casa, preparando un café. Esa disponibilidad de los dos amigos a cualquier hora, incluso a mitad de la noche, es un indicador claro, me decía este buen amigo, de relaciones cálidas y auténticas de amistad. Sentirse bien consigo mismo, siendo consciente de nuestras limitaciones. Autoaceptación, autoaceptarnos como tal. Desarrollar un fuerte sentido de individualidad y libertad personal en la autonomía. Encontrar un propósito que unifique esfuerzos y retos que le den sentido a la vida. Satisfacer modelando nuestro medio, las necesidades y los deseos, siendo conscientes de que nuestro medio limita, pero también enriquece nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y mantener flujos de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Aprender siempre, crecer siempre, no estancarse. Por tanto, las dimensiones del bienestar psicológico eudaimónico se traducen o derivan de una alta calidad de los vínculos personales, en la familia, en el trabajo, en las actividades de ocio y de disfrute, con la capacidad de manejar de forma efectiva el medio, con la apreciación positiva de mí mismo, con mi autoestima positiva, con el sentimiento de que voy creciendo a lo largo de la vida y no me voy estancando, sino creciendo, superándome, con el sentido de autodeterminación y con la creencia de que la vida, mi vida y la de todos nosotros, tiene propósitos y significados y por tanto
es una vida que alcanza buenos niveles de plenitud. Pero el bienestar no viene del cielo. La psicología positiva nos ha dado miles de evidencias que nos permiten generar hoy modelos y estrategias para educarnos y para aprender y para entrenarnos en el bienestar y en la felicidad. De ahí, como veremos en la siguiente parte de mi conferencia, cuando hablemos de educación emocional positiva. Ese bienestar se consigue con esfuerzo, no viene del cielo como el maná. Ese esfuerzo significa, evidentemente, que nosotros tenemos unas virtudes y fortalezas de carácter que la hemos aprendido de nuestros padres, de nuestras escuelas, de nuestros barrios, pero que también las tenemos internamente asumidas, y esas virtudes y fortalezas de carácter las vamos a tener que desarrollar a lo largo de nuestra vida para generar crecimiento psicológico y para combinarla con la consecución de metas. En este gráfico tienen ustedes el gráfico de virtudes y fortalezas que retomó Seligman partiendo de las virtudes de Aristóteles, y que curiosamente recientemente en una maravillosa tesis doctoral que tuve la suerte de poder plasmar en un libro, coinciden con el ideal de virtudes y de fortalezas que plantea no solamente Aristóteles, sino también en esa tesis se demuestra Buda y Confucio, filósofos muy distantes a Aristóteles, tanto en el tiempo como en el lugar geográfico. Las fortalezas de carácter, en este gráfico que les presento, que tenemos que potenciar para generar crecimiento psicológico, para crecer aprendiendo a ser feliz, como ven, se mueven entre lo interpersonal y lo intrapersonal, y se mueven también entre lo que es inteligencia y lo que es corazón, emoción. De manera que, por ejemplo, la prudencia tiene que ver con lo interpersonal y también tiene que ver con lo racional. El ejercicio de la prudencia como fortaleza de carácter. Lo mismo le ocurre a la modestia y a la honestidad. En cambio, el civismo, la generosidad, el amor, el humor, la gratitud, la justicia, el perdón y el liderazgo se mueven en lo interpersonal, pero en la componente emocional, en la componente del corazón. En cambio, en el cuadrante inferior, la vitalidad, la inteligencia social, la esperanza, la curiosidad, el aprecio de la belleza y la creatividad se mueven entre lo emocional y lo intrapersonal, lo interior de nosotros mismos. También la perseverancia, la valentía, la perspectiva, el autocontrol y la mente abierta se mueven entre lo racional y lo interior y lo intrapersonal. Este maravilloso cuadro de fortalezas que Seligman volcó en un maravilloso test de fortalezas, que ustedes pueden entrar a su página web y hacérselo de forma gratuita y automática y le da las respuestas instantáneas, son claves para favorecer nuestro crecimiento. Y yo lanzo otra segunda pregunta al viento. Desde que llegamos a la educación infantil, continuamos con la primaria y con la secundaria y llegamos a la universidad en muchos casos, nuestras aulas, nuestros profesores, nuestros modelos a imitar, han sido modelos de fortalezas de carácter. Realmente vemos en nuestros profesores, en nuestros padres, estas fortalezas de carácter. Nos ha enseñado la escuela, la universidad y la actividad de educación no formal e informal a cultivar estas fortalezas de carácter. Martin Seligman, a raíz de su concepto de felicidad, y recuerdo que fue el primer fundador de la psicología positiva, curiosamente Seligman era un catedrático y es catedrático en la Universidad de Pensilvania, pero él era psicólogo clínico. Y llegó un momento en que, hablando con su equipo de investigación, se planteó que él realmente quería dar un paso más y dejar de ser clínico para ser un psicólogo que generara la posibilidad de que la gente no enfermara psicológicamente.
sino que estuviera en un estado de bienestar y de felicidad que le permitiera ni enfermar psicológicamente ni enfermar físicamente. Y entonces nos regala este modelo, que es el modelo PERMA, de bienestar y felicidad. Él habla de que si nos planteamos durante toda nuestra existencia generar flujos para que florezca el bienestar y felicidad, fluir y florecer sería la metáfora, fluir y florecer, tendríamos que fundamentalmente trabajar nuestras relaciones, volviendo a insistir en lo que les decía antes, nuestras relaciones con el prójimo, con los demás, con quienes realmente nos importan. Tendríamos que trabajar el compromiso, no podemos pasar por la vida de puntillas, sino afrontando con pasión ese compromiso con lo que hacemos y lo que sentimos. Las emociones positivas, también trabajando los logros que dan sentido a nuestra vida, esa superación de logros que nos conduce al éxito, que es un elemento clave para la felicidad, incluso en la educación también. Y trabajando también el significado, que cada actividad que nos planteemos sea significativa, tenga razón de ser, tenga una lógica, pero tenga también un enganche emocional, nos emocione, porque es significativa para nosotros. Ahí tenemos, por tanto, el modelo P de Positive, flujos de emociones positivas que hacen florecer el bienestar y la felicidad. No nos han enseñado a fluir en emociones positivas. Eso se aprende. La teoría del flujo de emociones positivas nos lleva a la sensación de plenitud, a la sensación de experiencia óptima. El engagement, flujos de compromisos apasionados que hacen florecer el bienestar y la felicidad. Las relaciones positivas y auténticas, que también nos hacen florecer el bienestar. Los flujos de decisiones y de actividades que son realmente significativas y que nos hacen una vida plena. Y los flujos de metas y logros exitosos que dan sentido también, como, por tanto, a nuestra vida. Quédense con el modelo de Seligman, que es realmente valioso, y después lo vamos a ir llevando a las distintas, tanto al campo de la educación emocional positiva como al campo de las tecnologías humanizantes positivas. Bien, una componente que voy a pasar muy deprisa en pos del tiempo es el bienestar organizacional y el capital psicológico. Pero sí quiero decir algunas cosas, porque no se nos puede olvidar que el bienestar educativo no es solamente bienestar hedónico y eudaimónico, es también bienestar en las organizaciones. Ocurre que a veces hemos estado en centros educativos o en aulas que, más que ser organizaciones saludables, resilientes, optimistas y felices, han sido organizaciones depresivas, tóxicas, pesimistas y un tanto lúgubres. Por tanto, aunque esto daría para otra conferencia, el bienestar organizacional y el capital psicológico son claves también para el bienestar educativo, y eso lo vamos a tener también que resolver con la ayuda de tecnologías humanizantes positivas. Muy rápidamente, quiero decir que esto se ocupa en la psicología organizacional, la profesora Martínez, la profesora Llorens, con la que también he tenido la suerte, y sí tengo la suerte de trabajar, del equipo de la profesora Salanova, hablan precisamente de ese funcionamiento óptimo de las organizaciones, esa gestión efectiva del bienestar psicosocial para que convertir a las organizaciones, a los centros educativos, a las familias, a los clubes deportivos, en organizaciones saludables. Porque se preocupa de amplificar y potenciar el bienestar psicosocial para generar calidad de vida laboral y calidad de vida organizacional. Esto ha sido muy poco abordado realmente por la organización educativa tradicional,
Yo he tenido la suerte de participar en muchos eventos de expertos en organización educativa y se habla del buen clima escolar y tal y cual, pero no se habla de ese clima emocional que en el fondo, según las investigaciones de la psicología positiva, es clave para conseguir esa felicidad de las aulas, esa felicidad en los centros educativos. Por tanto, la idea es conseguir empleados, y en los centros educativos los empleados son, por un lado, los profesores y los directivos, pero por otro lado, también los alumnos, porque los alumnos, su trabajo es aprender, su trabajo es madurar, su trabajo es, evidentemente, generar, construir conocimientos y construir competencias y habilidades. Consiguientemente, necesitamos que los centros educativos se conviertan en organizaciones emotivo-positivas, con líderes afectivo-positivos y con empleados afectivo-positivos. Esas organizaciones llegan a la excelencia organizacional y en el caso de centros educativos privados o universidades privadas, también, evidentemente, a tener éxito financiero. Y para eso es muy importante hacer saludable el ambiente de trabajo, hacer saludable la cultura organizacional positiva y responder bien a las turbulencias, a las decisiones ante situaciones difíciles, para salir fortalecida de la superación de esos problemas y de esas decisiones. Las organizaciones positivas, por tanto, aprenden lecciones para salir fortalecidas de las turbulencias, de los cambios y de las dificultades. Ese trabajo, bienestar en el trabajo, esa felicidad en el trabajo, se basa en el modelo de trabajador feliz y productivo. Podría ser también el alumno feliz y productivo, el docente feliz y productivo o el directivo escolar feliz y productivo. Sobre todo porque el concepto de engagement nos lleva a lo que se ha llamado en psicología positiva el estado de absorción, que significa que cuando un alumno, un docente, un directivo se meten a fondo y se concentran en su trabajo, ven que el tiempo pasa volando, lo están disfrutando y no se acuerdan de mirar el reloj. Es, dicen las investigaciones, un buen síntoma de engagement en el trabajo. En general, los estados de engagement generan creatividad, mejora del desempeño y, por tanto, del rendimiento académico en los centros educativos, reducción del absentismo laboral, comportamientos positivos a nivel organizacional y mejores resultados productivos y financieros y organizacionales en el lugar donde se implementa. Otro concepto que voy a pasar de puntilla rápidamente es el concepto de capital psicológico. Capital psicológico, el modelo de Luthans, Joseph y Abolio, habla de que el capital psicológico es la combinación de la autoeficacia, que a veces no se trabaja bien en los centros educativos, tampoco en las universidades, tampoco en nosotros mismos, el optimismo, que es el que nos lleva al éxito, la esperanza psicológica y la resiliencia, esa capacidad, como veremos ahora, de enfrentarnos a los problemas de forma positiva. Por tanto, las organizaciones más saludables son organizaciones resilientes, son organizaciones que trabajan y que incrementan su capital psicológico con aprendizajes. El capital psicológico se aprende. De hecho, la tesis doctoral de mi hijo menor fue de capital psicológico. Ahí lo tienen citado, Ortega Maldonado 2018. Aquí se los presento. En sus investigaciones, él pudo verificar cómo cuando se aplican intervenciones en personal laboral que tienen que ver con el aumento del capital psicológico, se mejora la salud y el bienestar de las organizaciones y de las empresas. Y eso repercute favorablemente en su desempeño, en su productividad, y también en los colegios, contribuyendo a una mejor estabilidad y compromiso, porque además captan, potencian y consolidan el propio talento.
Bien, en ese sentido voy a pasar ya deprisa. Les voy a presentar el modelo que generaron la profesora Sanalova, Martínez y Llorén en el equipo One de la Universidad Joan I de Castellón, que es el modelo de organizaciones saludables, resilientes y optimistas. En este gráfico rápidamente se los paso. Se trata del modelo Giro, donde para conseguir una organización saludable, resiliente y optimista, pensemos en los centros educativos, ¿verdad? Estamos en un congreso de calidad y buenas prácticas educativas, innovación educativa. Necesitamos que los empleados sean saludables. Y los empleados del centro educativo no son solo los que reciben sueldo, sino los que reciben otra compensación, que son las calificaciones, que son el éxito, que son los alumnos. Por tanto, empleados saludables significa directivos saludables, docentes saludables y alumnos saludables. Alumnos que se comprometan a fondo, generando sensación de engagement, que vean los problemas como oportunidades de crecer y que realmente aumenten su creencia de eficacia y, por tanto, su creencia de logro, de rendimiento. También necesitamos recursos y prácticas saludables, que muchas veces en los colegios no están. Por ejemplo, un liderazgo transformacional en los directivos del colegio, del centro o de la universidad. No un liderazgo clásico, arcaico, vertical, sino un liderazgo transformacional. Claro, hablar de liderazgo transformacional me llevaría a otra conferencia. Quédese con la idea. Es muy importante que las organizaciones favorezcan la autonomía, la confianza horizontal y vertical. Yo hace mucho tiempo que estoy en educación, estoy haciendo los 40 años. Primero estuve 15 años de profesor docente en la escuela primaria y en la educación de adultos. ¿Estamos realmente favoreciendo en los centros educativos la confianza horizontal y vertical? ¿Estamos favoreciendo en las empresas la confianza horizontal y vertical? Estamos creando un clima de apoyo de verdad, de generosidad, de ayuda. Estamos creando relaciones de empatía. Estamos haciendo prácticas saludables y estamos realmente practicando la justicia organizacional. Eso se traduce en lo que llama el modelo Giro, recursos y prácticas organizaciones saludables. Pero también hay un tercer componente, los resultados organizacionales saludables, que redundan en un buen desempeño, en una buena calidad de servicio y en un buen compromiso en las tareas y en la propia comunidad, centro educativo o empresa. Por tanto, la resiliencia es la habilidad de una persona para rebotar y recuperarse frente a las adversidades, a las incertidumbres, a los conflictos, a los fracasos, o incluso en cambios positivos, aumentando responsabilidades. La resiliencia favorece las emociones positivas y mantiene un clima positivo de altas demandas laborales. La resiliencia necesita un pensamiento y una forma de actuar flexible, adaptable, improvisándose en situaciones de cambio e incertidumbre. Y es la única variable capaz de atribuir valor positivo a los factores de riesgo. La profesora Meneghel, gran amiga también y gran investigadora de la resiliencia, habla también de resiliencia colectiva, que promueve ya no en personas, sino en equipos, la capacidad de recuperarse ante el fracaso, ante los retrocesos, ante los conflictos, ante cualquier amenaza de bienestar. Porque además esa resiliencia favorece la cohesión, la cooperación de los grupos. Existe, por tanto, una relación positiva y significativa entre las emociones positivas y la resiliencia colectiva. Quédense, por tanto, con el elemento resiliencia. Finalmente, voy a pasar ya al siguiente capítulo, que es la educación emocional positiva. He dicho desde el principio que el bienestar y la felicidad se aprenden, que se pueden enseñar y entrenar sistemáticamente. Y nosotros, el que les habla, en la investigación que he realizado para el acceso a catedrático de universidad,
demostró y vertebró el modelo EDEPI del que le voy a hablar en estos momentos, porque me gustaría que en algún momento lo pudieran o lo pudiéramos implementar en sus centros educativos, en sus empresas, incluso en sus familias o en sus organizaciones de cultura, de ocio o de tiempo libre. Por tanto, es aplicable a educación formal, centros educativos que dan titulaciones, es aplicable a educación no formal y también es aplicable a educación informal, familia, asociaciones, medios de comunicación, clubes, etc. El modelo de educación emocional positiva tiene como columna vertebral el bienestar y la felicidad y como atmósfera envolvente el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero en torno al concepto de inteligencia emocional hay muchas confusiones. Yo les he traído en esta diapositiva, una breve visión rápida de lo que es, de cómo ha ido evolucionando el concepto de inteligencia emocional y, por tanto, de aprender a gestionar emociones. En el año 97, Jack Barkon dijo que era un conjunto de competencias y habilidades no cognitivas, por tanto emocionales, que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Lo relacionaba, por tanto, con esas habilidades no cognitivas para el éxito. Un año más tarde, Wisinger habló de la inteligencia emocional como el aprendizaje para usar inteligentemente las emociones. Goleman, el gran difusor de la inteligencia emocional, en el año 98, habló de una definición que todos hemos manejado: la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pero también los sentimientos de los demás. Pero también esa capacidad para motivarse y gestionar la emocionalidad, tanto en nosotros mismos como en las relaciones con el prójimo, en las relaciones interpersonales. Y finalmente, en el año 2000, porque claro, hay muchas más definiciones, pero les tenía que traer solo una pequeña degustación, Meyer y sus colaboradores hablaron de esa inteligencia emocional o capacidad de educar las emociones como la capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, percibiendo, asimilando, comprendiendo y regulando las emociones. Por tanto, nuestro modelo se basa en este aprendizaje de la determinación, del reconocimiento, de la expresión de las emociones, de la gestión de las emociones, tanto mías como de quienes me rodean. Pero también se basa en el aprendizaje del sentido de la vida. El modelo EDEPI se sitúa en este gráfico huyendo de las experiencias de fracaso que nos generan sensación de vacío y de pérdida de tiempo. He perdido la vida, estoy perdiendo la vida, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale nada, me da lo mismo vivirla que no vivirla. A la parte positiva, experiencias de significado en la vida, con una vida plena y con una vida feliz, no una vida desaprovechada, no una vida superficial, que nos llevan a experiencias de éxito. Por tanto, estamos a tiempo de aprender, time to learn, estamos tiempo de aprender y estamos a tiempo de conseguir éxito con el modelo de educación emocional positiva. Por tanto, en esencia, aprender a fluir en emociones positivas, viviendo intensamente el presente, con atención plena y experiencia óptima, no dispersándonos del presente, concentrándonos en cada momento y disfrutando de cada momento del día. Crecer, por tanto, de las experiencias de la vida. Crecer consiguiendo metas y crecer consiguiendo sensación de plenitud, bienestar y felicidad. Aquí tienen la síntesis del modelo EDEPI. El modelo EDEPI se basa en un conjunto de planetas que de alguna manera
articulan lo que yo he denominado la educación emocional positiva e inclusiva, EDEPI, siglas educación E de emocional, P positiva y inclusiva. Empezaremos por arriba. Conseguir acciones educativas felices con líderes positivos. En la escuela, en la familia, en cualquier contexto educativo, incluso en la empresa. Eso nos lleva a generar una pedagogía del bienestar psicológico, personal y organizacional. Esa pedagogía la estamos construyendo con miles de evidencias científicas que en las últimas décadas afortunadamente ya nos dan luz para hacerlo. Pedagogía del bienestar psicológico y del bienestar organizacional. A la derecha, cultivar las virtudes y fortalezas de carácter. Pedagogía del crecimiento psicológico. No de quedarnos estancados, de crecer y de superarnos. Fomentar acciones educativas creativas desde la confianza, desde la flexibilidad y desde el optimismo. El optimismo es la clave del éxito y la clave de la felicidad. Tenemos tantas herramientas para educar el optimismo y no lo estamos haciendo. Reconocer, aprender a gestionar problemas y adversidades con la resiliencia, con la autonomía, con la autoeficacia y con el afrontamiento. Alcanzar propósito, sentido y significado vital, autorrealizándonos y también contribuyendo al bien común, trabajando en voluntariados, siendo generosos, regalando nuestro tiempo, nuestra sabiduría, nuestra ayuda. Generar flujos continuados de emociones positivas y gestionar bien las negativas, mediante esa inteligencia, esa gestión y esa educación emocional. Alcanzar estados de experiencia óptima y atención plena, mediante la práctica de la meditación, el mindfulness, la aceptación y el compromiso. Generar pasión por la vida, por el trabajo, por el compromiso, por el ocio y por la actividad física, creativa y deportiva, envolviéndola en engagement, en compromiso, en excelencia en el desempeño, hacer las cosas bien, con perfección y cultivando y cuidando nuestra salud física. Mantener actitudes positivas y aumentar el capital psicológico. De nuevo con el optimismo, pero también con la esperanza, con la autoeficacia, con la resiliencia, con la gratitud, la gran olvidada, con el perdón psicológico, el gran olvidado, con la reconciliación, con la compasión, ponerte en el lugar del otro, y la autocompasión. Y finalmente, cultivar la alegría y el optimismo y mantener relaciones sociales positivas, profundas, auténticas y de calidad, manteniendo la ilusión, manteniendo el amor, practicando el humor y siempre cultivando y tendiendo hacia el éxito. Este es nuestro modelo que yo presenté en mi oposición a cátedra de la universidad, una investigación, y que seguimos trabajando ahora a través de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva en 31 países, más de 500 asociados en Europa y en Iberoamérica. Y finalmente, el último apartado, que ya me van a dar 5 minutos más, son las tecnologías humanizantes positivas. Las tecnologías humanizantes positivas en este mundo cibermundo en el que nos movemos son o pueden ser grandes aliadas si permitimos contrarrestar las tecnologías negativas propias de una globalización económica insolidaria que nos lleva a un mundo deshumanizante y antiético, a un mundo basado en la falsedad, en la mentira, en la manipulación, en la coerción, en la difamación, la estafa, el belicismo, la alienación, la amenaza y la exclusión. Conductas insalubres, deplorables, antisociales, que alientan en nosotros las emociones negativas, el miedo y el odio, sembrando el malestar, la negatividad y el pesimismo por doquier. Lo hemos escrito recientemente con la profesora Rendón López y con el profesor Ortega Maldonado.
Tenemos, por tanto, que utilizar las tecnologías de manera solidaria. Día Internacional de la Solidaridad Humana, 20 de diciembre. Están surgiendo movimientos científicos y sociales de rehumanización de la sociedad, de renovación del sistema económico y productivo, de fortalecimiento de acciones educativas solidarias. Están generándose redes civiles ciudadanas que se comprometen en la ética universal para una cultura de paz y bienestar. Están generándose redes de compromiso para aumentar el nivel de bienestar y felicidad como factores de calidad humana. Ya las declaró el Sistema de Naciones Unidas, por eso se publica el Índice de Bienestar Humano. Pero no solo de bienestar humano individual, sino también de los pueblos, castigados por el azote grave de la injusticia y también ahora por las pandemias, una de ellas grave en la que nos encontramos inmersos. Las tecnologías humanizantes positivas tienen unos antecedentes, las denominadas tecnologías positivas, que Di Stefano en 2015 las categorizaba indicando que orienta sus esfuerzos al fomento de las emociones positivas, de la promoción del crecimiento personal y la contribución al desarrollo social. Son tecnologías pensadas y diseñadas para promocionar el bienestar y generar recursos, para sacar a flote las fortalezas y para reforzar la resiliencia de los seres humanos, dijo la profesora Guillén y sus colaboradores. Y la profesora Botella, una de las más grandes investigadoras en tecnologías positivas, nos hablan de un enfoque científico y aplicado que utiliza la tecnología para mejorar la calidad de nuestra experiencia personal, con la meta de incrementar nuestro bienestar y generar fortalezas y resiliencia en los individuos, en las organizaciones y en la sociedad. En este gráfico, Rivera genera las bases de las tecnologías positivas, que posteriormente yo les definiré como tecnologías humanizantes positivas, añadiendo algunos ingredientes más. Fíjense que dice el profesor Rivera que las tecnologías positivas tienen que favorecer la calidad emocional, el compromiso en los objetivos y la conectividad. Y que la calidad emocional está relacionada con el nivel hedónico. Son tecnologías que están pensadas para producir experiencias positivas y placenteras, que también están relacionadas con el nivel eudaimónico. Son tecnologías que favorecen las experiencias de logro, de compromiso y de autorrealización. Y también por ese nivel social e interpersonal, porque son tecnologías empleadas para mejorar la integración y la conectividad social. Están basadas en los modelos de construcción y flujo de emociones positivas y en los modelos de capital social, capital psicológico y flujo de red. Algunas de ellas son la computación afectiva, el diseño emotivo, la ingeniería estética, la computación hedónica, la computación persuasiva, los juegos serios y simulaciones, la presencia y la telemedicina, la terapia de realidad virtual, las redes sociales y la presencia social. Pero yo les voy a definir un paso más, lo que hemos denominado con mi equipo tecnologías humanizantes positivas para la salud, el bienestar y la felicidad en solidaridad universal. Esas tecnologías que añaden un ingrediente en la definición que acabamos de publicar recientemente. Están diseñadas científica y técnicamente a ser portadoras de bienestar y felicidad. Y lo hacen promoviendo una vida auténtica y placentera, con verdadero sentido y significado.
a la vez que ayudan al crecimiento emocional y social. Y aquí viene el nuevo ingrediente. E impulsan el compromiso ético con la inclusión, la justicia, la equidad, la solidaridad y el desarrollo saludable y sostenible de los pueblos, con el fin último de aumentar el bienestar y la felicidad colectiva. Por tanto, las tecnologías humanizantes positivas no tienen solo la componente de tecnologías positivas, tienen ese compromiso ético con la inclusión, con la justicia, con la equidad, con la solidaridad, a fin de cuentas, con el compromiso de aumentar el bienestar y la felicidad de los pueblos. Un simple dato histórico. La Constitución Española de 1812, en su artículo 14, dice que la función primordial de un gobierno es conseguir el bienestar de su pueblo. Ya en una Constitución, en una Carta Magna en 1812, un momento de lucidez de la clase política consagró este bienestar humanizante y positivo. En este gráfico, ya termino, están las bases científicas y tecnológicas de estas tecnologías humanizantes positivas. Esa computación afectiva, generadora de flujos emocionales de bienestar. Ese aprendizaje electrónico afectivo, que se empezó a trabajar ya en 2007 y 2008. Esa computación positiva para la buena vida, de Sanders. Esa terapia virtual y ciberterapia positiva, de Botella. Ese e-learning humanizador, afectivo e inclusivo, que empecé a generar con mi equipo en 2013. Esa realidad virtual positiva, de Valmagia y su equipo, de 2016. Y esa evolución de nuestro modelo Affective Positive e-learning, que iniciamos en 2016 y continuamos en 2020. Un ejemplo de nuestro equipo de tecnologías positivas, humanizantes positivas, esta creación de software basado en la integración en campus virtuales de personas sordas y oyentes. O este sencillo trabajo que estamos ultimando en la última tesis doctoral que he asumido con el profesor Manjón, de cómo existen ya decenas de aplicaciones para telefonía móvil que trabajan el bienestar. Por ejemplo, ahí les pongo algunas. En el campo del bienestar general y de la felicidad, apps como Mood, Ser Feliz, Reto en 30 días, Ser Feliz, Wilsa, o en el bienestar organizacional, Fedvalia, Hapidonia, Montier, o, por ejemplo, en el crecimiento psicológico, apps como TeenStream, Having Know, Remente, etcétera, o en resiliencia y afrontamiento, como por ejemplo Superbeat, Happy, etcétera, o en experiencia óptima y atención plena, muchas relacionadas con mindfulness y con meditación. Tenemos localizadas más de 100 apps que podrían trabajarse en centros educativos, en empresas, no solo, sino integradas como tecnologías humanizantes positivas. Y termino mi ponencia con esta maravillosa imagen. La educación emocional positiva, ayudada por las tecnologías humanizantes positivas, puede hacer que germinen una nueva ciudadanía desde la infancia, que aprenda desde la familia hasta el final de sus días el bienestar y la felicidad, la gratitud, el perdón, la compasión, que refuerce sus fortalezas, que encuentre sentido y significado a su vida, pero sobre todo que viva en alegría y optimismo que le conducen a la plenitud y al éxito. Muchísimas gracias.